Comença la ferramenta. La Diada Nacional d'Andalusia és el 4 de desembre. I és que el 4 de desembre de 1868 els obrers del Puerto de Santa Maria es van sublevar contra l'explotació il·legal i per la República Federal. Després es va alçar Cadis i Andalusia en general. El resultat va ser una repressió a sang i foc amb 3.000 morts i més de 6.000 empresonats. La classe obrera andalusa va entendre aleshores que el camí era governar-se com a classe i com a nació de manera indestriable i que Espanya i burgesia són sinònims. I enguany, de nou, la classe obrera gaditana, amb la seva justa i combativa mobilització, ha pogut constatar com les gasta l'estat burgès espanyol enviant tanquetes als barris obrers, tractant Andalusia com una colònia interior, per acabar la burgesia movent els seus lacais UGT i comissions per imposar un presumpte acord que en realitat és un xantatge. Però tornem al 4 de desembre, mort el dictador a 1977, el poble treballador andalús va decidir reivindicar-se com a poble aquell dia i va entendre que lluitar per la pròpia identitat i contra l'atur i pels drets de la classe treballadora és la mateixa lluita. I van sortir al carrer més de 2 milions d'andaluses, entre elles 300.000 catalanes d'origen andalús. Aquell dia fou assassinat a Màlaga Manuel José García Caparrós. Praxi, com a comunistes independentistes, considerem nostra la lluita de tots els pobles treballadors del món, però encara la sentim més nostra quan parlem del poble treballador andalús, al que estem units també per llaços de sang. Per parlar-nos d'Andalusia entrevistem a Mariano Junco, membre de la permanent de Nación Andaluza, organització política anticapitalista i independentista fundada fa més de 30 anys i que amb el Sindicato Unitario i les Juventudes Infantistes constitueixen l'esquerra independentista revolucionària andalusa. Bien, pues creo que es importante que antes de llegar a hablar del 4 de diciembre de 1977, pues esboce algunos apuntes históricos cortos para tener un poco de conocimiento de por qué llegamos al 4 de diciembre de 1977. Porque yo creo que la mayoría de la población, incluso la nuestra, la andaluza, desconoce los procesos históricos porque se han ocultado durante todos estos años, bien que se han intentado y se está intentando ocultarlos, ¿no? El siglo XIX, sin irme más atrás, porque podría irme más atrás, pero bueno, el siglo XIX está repleto de movimientos, de levantamientos en Andalucía que reclamaban una Andalucía soberana, unidos a todos los movimientos de lucha por la tierra, sobre todo por los jornaleros, por parte de los jornaleros y demás, ¿no? Y por todas las reclamaciones históricas de pobreza, su desarrollo que teníamos y que tenemos en Andalucía, ¿no? Son muchos. Yo voy a hablar solamente, por ejemplo, del manifiesto de los federales andaluces que proclaman a raíz de la Revolución Cantonal de 1873 y 74, que proclaman la independencia de Andalucía en Sierra Morena el 21 de julio de 1873. O, por ejemplo, la redacción y aprobación que hubo de la Constitución por parte de los federales de la Constitución de Antequera. Es conocida como Constitución de Antequera, aunque a nosotras nos gusta más denominarla como Constitución Andaluza de 1883, que incluso aún hoy en día sigue siendo un referente imprescindible para el independentismo andaluz y para el soberanismo. Y que en su artículo primero dice textualmente: Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior a la de la autonomía que le instituyen por ese pacto. Eso es el artículo primero de la Constitución andaluza de 1800. Además, no voy a entrar porque tiene grandes avances sociales, incluso superan hoy algunas de las constituciones, incluso la Constitución española en muchos aspectos sociales. Bueno, no me enrollo con este tema. Entramos en el siglo XX, donde ya aparece un nacionalismo andaluz más claramente políticamente reconocible. Es lo que se conoce como andalucismo histórico, ¿no? Como el nacionalismo histórico representado fundamentalmente por los infantes. Este andalucismo tuvo también dos corrientes, una moderada,
una conservadora, y la más revolucionaria, que era la que conocemos de Blas Infante, ¿no? Y de otras compañeras y compañeros. Fue un nacionalismo revolucionario, como he dicho, es anticapitalista, está muy ligado a las luchas por la tierra y a las reivindicaciones de la clase obrera, que ya empieza a tener peso en esa época, y a pesar de la tergiversación y ocultación que el régimen españolista ha hecho y hace continuamente de la obra de Blas Infante. Bueno, con el golpe de Estado franquista y con la aniquilación física y de idea ideológica, vamos, de todo el movimiento andaluz, de todo el movimiento revolucionario andaluz, no es realmente hasta primeros años de los años 70 del siglo pasado cuando se comienza a hablar tímidamente de Andalucía, cuando desde algunos movimientos culturales, intelectuales, sociales, ligados a la universidad y a la cultura y al cante, al baile y demás, comienzan a rescatarse señas de identidad que estaban ocultas de nuestra historia. Y empiezan a aparecer y a conocer símbolos y a hablarse algo ya de Blas Infante y demás, ¿no? Y a la vez se da dentro del pueblo andaluz un sentimiento andaluz muy fuerte. No es una conciencia política, pero es un sentimiento de pertenencia, de defensa de lo nuestro, de querer progresar y demás, ¿no? Este sentimiento liga la pertenencia identitaria a nuestro pueblo a la situación económica de pobreza y de dependencia que nuestro pueblo sufría en ese tiempo y que sigue sufriendo. Bueno, pues todo esto nos lleva a diciembre de 1977, en el que, bueno, pues no le queda más remedio a los partidos políticos ante la reestructuración que estaba habiendo geográficamente, vamos, de las naciones del Estado español y ante todo el tema previo constitucional y demás, pues los partidos políticos, ante el clamor también de cambio que se daba en el pueblo andaluz, no les queda más remedio que convocar una manifestación el 4 de diciembre de 1977. Y esta manifestación se convoca en las 8 capitales de provincias y en alguna localidad, en algún pueblo también importante de alguna de estas provincias, y también en Cataluña, en Barcelona. Hay que recordar que en esta época había en torno a 800.000 andaluces que habían tenido que emigrar a Cataluña, ¿no? Bueno, la respuesta a esta convocatoria fue increíble. Los días antes se agotaron en las tiendas de tela las banderas andaluzas. En las manifestaciones no apareció absolutamente ni una sola bandera española, ni siquiera republicana. Eran todas banderas andaluzas, ¿no? Pues hablamos de que todas las previsiones se desbordaron. Casi 2 millones de andaluzas salimos a la calle ese día 4 de diciembre. 500.000 personas en Sevilla, 150.000 en Málaga, 100.000 en Granada y a lo que vosotros toca, 300.000 personas salieron también en Barcelona. Hubo una manifestación que se convocó no estoy seguro, pero quiero recordar que era desde la Plaza de Cataluña hasta la Plaza San Jaume, por las Ramblas, y ya digo, con una presencia de 300.000 personas, entre andaluzas residentes en Cataluña y también con el apoyo de las fuerzas nacionalistas catalanas. Además, el cartel de convocatoria, recuerdo que era bien claro, llamaba a participar en una manifestación en el Día Nacional del país andaluz. Bueno, aquel 4 de diciembre todos los pueblos y todas las ciudades andaluzas amanecieron, como decía antes, verde y blanca. Nos reconocimos como pueblo y nos movilizamos con la esperanza de arrancar al Estado español algunos de los derechos colectivos que nos usurparon. Os mienten si dicen que la gente salió a la calle porque veía que Cataluña o el País Vasco querían y nosotros no, en esos momentos no. La gente salió por Andalucía y salió por toda la problemática social y el subdesarrollo y la dependencia que teníamos, ¿no? La respuesta del Estado fue la misma de siempre, la que recibimos el pueblo trabajador andaluz cada vez que exigimos sus derechos.
que es la represión. No por esperar esa represión fue menos cruenta. En Málaga se cobró la vida de Manuel José García Caparrós, un joven trabajador, me parece que creo recordar, de una fábrica de cervezas de Málaga, que fue abatido por la policía, disparado por la policía cuando participaba en la manifestación. Fue tal la participación del pueblo andaluz en las manifestaciones del 4D que realmente temblaron los cimientos del Estado. Y de la represión se pasó a la manipulación. El Estado tenía un problema en Cataluña y tenía un problema en Euskadi, y menos en Galicia, pero también. Pero el problema fundamental, para ellos era impensable que Andalucía le creara los mismos problemas, que exigiera autogobierno y demás en el mismo sentido que las otras naciones. Eso era impensable. Y de hecho, rápidamente, todas las fuerzas políticas de orden, entre comillas, incluso hasta la izquierda más radical, o llamada radical, como el Partido del Trabajo de Andalucía, pues bueno, desde el PSOE, el Partido Socialista de Andalucía, que era la única fuerza de ámbito regionalista, Alianza Popular, que luego lo que ha sido el PP, el Partido Comunista de España, que está en todas, y el PTA, y otras organizaciones se reunieron el 4 de diciembre del 78 en Antequera y decidieron suspender ya cualquier manifestación. Ese día acordaron acabar con las movilizaciones populares y quitarle el protagonismo al pueblo andaluz y en cierta medida usurpar su representatividad. A cambio, pactaron con el Estado un referéndum en el que se elegiría un modelo de autonomía dentro, eso sí, por supuesto, de los cauces de la Constitución, que eso es lo que no querían desbordar. Son lo que se llamó, y en Andalucía conocemos, como los pactos de Antequera. Y el referéndum se celebró finalmente el 28 de febrero de 1980. El 4 de diciembre del 79 sería el último año que oficialmente se celebraría el Día de Andalucía, pasándolo posteriormente a la fecha del 28 de febrero, que es cuando se está celebrando en la actualidad. El 20 de octubre del 81 se celebra el referéndum del Estatuto y ahí ya podemos hablar que se consuma el robo y la farsa que la clase política había preparado para Andalucía. Un referéndum, además, que tuvo incluso mucha más tensión, ya hubo muy poca participación, hubo más tensión que el 28 de febrero. Bueno, pues a pesar de eso, el 28 de febrero, a pesar de que ya se había iniciado, se había consumado, empezaba a consumarse, no se había consumado, pero se iniciaba ese robo del que hablo, ¿no? Esa manipulación política, pues a pesar de eso, incluso el pueblo andaluz tuvo que hacer un esfuerzo titánico para superar las trabas impuestas al referéndum, ¿no? Y que concluyó en cierta medida con una victoria total del pueblo andaluz. Pero ya estaba iniciado, como he dicho, la farsa y el robo, y se aprobó la mal llamada autonomía andaluza por el artículo 151 de la Constitución española, y se creaban las instituciones que nos iban a gobernar. Una autonomía sin soberanía, sin competencia, que es lo que tenemos, más allá de delegar las instituciones andaluzas como sucursales del Estado en Andalucía. Se conseguía cambiarlo todo para que todo siguiera igual, con unas instituciones que adormecieron al pueblo andaluz y que no han modificado absolutamente para nada nuestra situación de dependencia política ni el papel subalterno en lo económico que tenemos asignado, que tiene asignado nuestra tierra, nuestra Andalucía, por la oligarquía, sino que incluso podríamos decir que se han reforzado. Hoy, 44 años después, constatamos claramente, 44 años después, que estamos en la misma situación de dependencia económica, de desempleo galopante, de precariedad, de pobreza. Si os dais cuenta, en cualquier estadística veremos que Andalucía está en las últimas posiciones, siempre. Bueno, mientras tanto se aprobó un nuevo estatuto en 2007, tras del 1981, y estos estatutos, que las fuerzas del régimen le llaman estatutos de autonomía, y que desde Nación Andaluza nos gusta denominarlos más exactamente estatutos de la dependencia, porque hay que tener muy en cuenta que sin soberanía no puede haber ninguna autonomía. Bueno, concluyo, solo las organizaciones y partidos de carácter soberanista
y algunas organizaciones culturales y sociales y alguna pequeña organización de la izquierda estatal, somos los únicos que hemos sido capaces de seguir manteniendo y que mantenemos el 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. En concreto, mi organización, Nación Andaluza, así lo hemos hecho durante todos estos años, desde entonces, y lo vamos a seguir haciendo. Además de las actividades que realizamos en cada localidad, las asambleas locales de Nación Andaluza, donde estamos, también todos los 4 de diciembre organizamos un acto nacional en Málaga, que para nosotros tiene una gran importancia, en el mismo lugar donde mataron a Manuel José García Caparrós. El sábado próximo, sábado 4 de diciembre, vamos a organizarlo junto a parte de Nación Andaluza, junto al Sindicato Unitario, los Centros Andaluces del Pueblo y el colectivo feminista Andaluza en Pie. ¿Qué ha significado para Andalucía el régimen del PSOE en ese... Desde finales de los años 70 se produce un proceso basado fundamentalmente en la desmovilización. Y para ello se utiliza, pues, en Andalucía, a las fuerzas regionalistas, al partido regionalista en ese momento, que era el Partido Socialista de Andalucía, luego Partido Andalucista, y a la llamada izquierda del régimen, es decir, al PSOE, al Partido Comunista de España, a la UGT y a comisiones. Muerto Franco, se instaura un neofranquismo vestido de democracia, ¿no? Y en esta falsa democracia, estos serían los agentes encargados de gestionar el conflicto social. Entre ellos, desde luego, destaca el PSOE por ser el que aquí en nuestra tierra, en Andalucía, ocupó el centro del engranaje, ¿no? El PSOE se supo revestir cuando le interesó de cierta apariencia andaluza. Supo aprovechar todo ese movimiento que hubo desde el 4D hasta el 28 de febrero. El PSOE se vistió, se colocó los colores verde y blanco, pero eran colores de quita y pon, ¿no? Debajo siempre no había nada, había un color que era el rojo y guarda, y una defensa del Estado centralista y opresor. Y ya no solo contra nuestro pueblo andaluz, sino que ha servido de ariete, ha utilizado la Junta de Andalucía contra otros pueblos del Estado, como el catalán o el vasco, en momentos concretos de su lucha por la liberación, ¿no? El PSOE ha sido un partido compuesto por elementos de la pequeña burguesía, pero nos engañaríamos si también no supiéramos ver que ha habido también muchos trabajadores que formaban parte de este partido, ¿no? Aquí en Andalucía, y que han sido víctimas del posibilismo, ¿no? Hubo amplios sectores de la izquierda extraparlamentaria. En Andalucía concretamente en los años 70 llegó a tener cierto peso organizaciones de la llamada izquierda extraparlamentaria, es decir, hablo del Partido del Trabajo, fundamentalmente, de la ORT, de la Liga Comunista Revolucionaria, pero fundamentalmente del Partido del Trabajo, el Partido del Trabajo que ha tenido cierta importancia en Andalucía, porque incluso después de su base y tal salieron por organizaciones como sindicatos como el sindicato, el SOC, el Sindicato Obrero del Campo y demás, ¿no? Estos amplios sectores de la izquierda extraparlamentaria del PSOE lo fue absorbiendo paulatinamente, ¿no? El régimen se encargó de coartar a muchos valiosos militantes, e irlos quemándolos, traicionándolos, engañándolos constantemente, hasta que muchos de ellos se marcharon a casa y otros pues entraron en el sistema, ¿no? Y el PSOE, más que ha sido un régimen en Andalucía, yo diría que el PSOE ha sido el partido del régimen en Andalucía. En Andalucía, y yo creo que también en otras partes del Estado, pero hablamos de aquí en Andalucía, a pesar del franquismo, en la memoria popular andaluza quedó la imagen de una alianza popular, luego el Partido Popular, profundamente asociado a los vencedores de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, en Andalucía, el Partido Popular y Alianza Popular en su momento no podían representar al régimen, ¿no?
estaban inhabilitados en cierta medida. Y entonces el PSOE ha sido la marca política a través de la que el régimen ha aplicado todas las políticas neoliberales en Andalucía, acompañadas de para ello un necesario nacionalismo español, ¿no? Y esto lo ha hecho el PSOE gobernando en solitario, pero también gobernando con otros partidos como el Partido Andalucista, como Izquierda Unida y lo último pues con Ciudadanos, ¿no? Todo ello favoreció un descreimiento de la política institucional como herramienta para transformar la realidad del pueblo andaluz, ¿no? Los niveles de abstención en las elecciones del Parlamento de Andalucía siempre han superado el 30%. Y el régimen actual, basado en el Estatuto Andaluz de la Dependencia del 2007, no ha alterado ningún elemento estructural de la realidad que nosotros heredamos del franquismo, ¿no? Ni siquiera el boom del ladrillo del principio del siglo XXI se ha diferenciado esencialmente del desarrollo turístico actual del vivido en la costa malagueña en los años 60, ¿no? Por poner un ejemplo. La División Internacional del Trabajo ejerce un poder aplastante en la economía andaluza, que es incapaz de sacudirse los roles que ésta le ha otorgado, como son la de que los andaluces seamos guardianes de la frontera sur, que seamos almacén de mano de obra que migra a zonas centrales de la economía mundial, zonas de recreo y descanso de las clases acomodadas europeas, fabricantes de productos agrícolas, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de ello y del peso durante tantos años en Andalucía de los gobiernos del PSOE, yo creo que nos equivocaríamos muy gravemente si pensáramos que el problema es de un partido o de otro. Nuestro problema, y además lo estamos viendo pues, con los gobiernos que hay ahora, con el gobierno que hay ahora en Andalucía, nuestro problema no es otro que el de la dependencia colonial que sufrimos desde la conquista castellana. Desde la conquista castellana hasta nuestros días. Ese es nuestro problema. Andalucía seguirá oprimida, aunque gobierne la izquierda que gobierne, por muy radical que sea, como queramos llamarle. Seguiremos siendo oprimidos si no somos capaces de romper pues, con aquellos elementos que determinan nuestra opresión nacional, que no son otros que el patriarcado, que España y que el capital. Mientras no rompamos con eso, no conseguiremos nunca pues terminar con la dependencia colonial y ser capaces de gobernarnos a nosotras mismas. Las últimas elecciones andaluzas, celebradas en 2018, por un lado, el capital y sus medios de comunicación saludaron con alegría la victoria de PP y Ciudadanos y resaltaron efusivamente la entrada en el Parlamento de Vox. Por otro lado, la izquierda del régimen, los progres, Unidas Podemos y compañía, se dedicaron a mirar por encima del hombro al pueblo andaluz, preguntándose cómo era posible que hubiera entrado Vox. Pero nadie habló en ese momento de la altísima abstención que se produjo. ¿Cómo la valoráis? Pues sí, efectivamente, como tú bien dices, la abstención pues fue la más grande, exceptuando 1990, que hubo una abstención mayor, incluso. Las elecciones del 2018 en Andalucía han supuesto una abstención, la segunda más grande y muy importante, porque estamos hablando de 2,5 millones de andaluzas que no fueron a votar, 2.600.000 para ser exactos, y que supone, no sé si el 40 y tanto, 42, 43% de las andaluzas con derecho a voto, ¿no? Es cierto que no fue una abstención, no es una abstención política activa y organizada, pero a pesar de ello tiene mucha importancia porque en cierta medida indica el hartazgo de la andaluza con el régimen del 78 y con la sucursal andaluza, ¿no? La valoración que Nación Andaluza hicimos una vez terminadas las elecciones es que los resultados manifestaban ciertamente un avance en la derechización social, ¿no? Y que esto es alarmante, ¿no?
Nosotros creemos y nosotras creemos que los recortes sociales continuos, la gestión catastrófica de los servicios públicos por parte de todos los gobiernos de la Junta, y sobre todo también la ausencia de una perspectiva de cambio para el pueblo trabajador andaluz desde las posiciones de la izquierda reformista, porque por desgracia la izquierda independentista seguimos siendo débiles, no tenemos la fuerza que podíamos tener para ofrecer todavía una alternativa clara al pueblo andaluz. Pues entonces la ausencia de esa perspectiva de cambio para el pueblo trabajador andaluz desde el reformismo de izquierda, porque que de hecho ya incluso en la propia campaña electoral ya anunciaron un posible pacto con el PSOE. O sea, pues todo esto, así como el chauvinismo españolista de los partidos, sobre todo de los 4 grandes partidos, pues todo esto ha dado lugar y puso las condiciones pues para que irrumpiera en el Parlamento andaluz la extrema derecha con 12 escaños, ¿no? Que por cierto se criticó mucho a Andalucía por la entrada de la extrema derecha, pero luego ha ocurrido en otras partes del Estado español, ¿no? En fin, bueno, en cuanto a Vox es un producto del trabajo que el PSOE con sus distintos gobiernos, como hemos dicho antes, del PA, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, pues es producto del trabajo que el PSOE lleva haciendo durante estos 40 años, ¿no? De una involución política que ellos han promovido dentro de la misma clase trabajadora andaluza, que han hecho avanzar el fascismo en Andalucía y la legitimización que han hecho de la sobreexplotación, de la explotación, además de una sobreexplotación bajo parámetros abiertamente xenófobos, ¿no? Como ocurre en el campo almeriense, granadino y demás, ¿no? Con casos como el municipio de Ejido, el ayuntamiento de Ejido, en el que Vox es la primera fuerza con mucha diferencia, ¿no? Que tiene mucho que ver con la agricultura, con la explotación de la clase obrera inmigrante y demás, ¿no? Todo esto es una manifestación agresiva del españolismo de que la última presidenta Susana Díaz, pero también los anteriores presidentes Griñán y Chávez del PSOE, pues hicieron gala en todos los años de mandato. Y como he dicho antes, también es producto de la impotencia del reformismo y del regionalismo del PA, que ya desapareció, para ofrecer una perspectiva de cambio al pueblo trabajador. Todos estos partidos, incluida esta izquierda españolista y este regionalismo, han utilizado y han estado no más que preocupados en acaparar espacios institucionales y con la idea de alimentar pues a toda la cohorte que llevan detrás de liberados, de gente que quiere vivir en cierta medida del estado del rollo y demás, ¿no? Y que simplemente utilizaban estas organizaciones para trepar y para conseguir puestos, ¿no? Eso ha sido una realidad también. Y es una realidad, ¿no? Por tanto, esto es fruto de la renuncia por parte de la española y de las sucursales en Andalucía de enfrentarse realmente al capitalismo. Y han desmovilizado a la población ante promesas de cambio, de poder cambiar las cosas a través de las instituciones, cuando se está demostrando que es imposible, que es prácticamente imposible. También influyó en esta derechización y el asumir las posiciones del españolismo claramente en Cataluña, negándose a enfrentar al fascismo instrumentalizado por el capital en las calles de Cataluña y por priorizar la unidad de España y su marco jurídico en vez de posicionarse del lado del pueblo catalán en sus afanes por conseguir el derecho a ser libre, al derecho a la independencia, a la autodeterminación, ¿no? Pues todo esto ha dado lugar a esa derechización que se ha manifestado en esas últimas elecciones, ¿no? El problema desde Nación Andaluza pensamos que no es Vox, sino que son los que durante tantos años han trabajado para que Vox sea una realidad, los que han trabajado para mantener el sometimiento y la dependencia de una Andalucía alienada, que han intentado por todos los medios y en cierta medida lo han conseguido, en cierta medida no, en bastante medida diría yo, han conseguido españolizar aún más Andalucía.
Y esa alineación, pues esa alineación se ha manifestado en toda su extensión. Por eso nosotras pensamos que es necesario seguir luchando con más fuerza y determinación aquí en Andalucía contra esas manifestaciones y contra cualquiera de las formas españolistas que nos han metido y que tenemos dentro, ¿no? En cuanto a mi organización, a nuestra organización, a Nación Andaluza, pues llevábamos años en que practicábamos la abstención, solo nos presentábamos a elecciones municipales y practicábamos abstención. El 2018 decidimos cambiar y presentarnos a las elecciones. Y bueno, los resultados fueron muy modestos, tuvimos 5.000 y pico votos, pero creemos que hay que valorarlos, no por modestos no tienen cierta importancia, porque además de, como digo, llevábamos bastante tiempo sin presentarnos a las elecciones. Tampoco nos presentamos en las 8 provincias, en Córdoba no pudimos presentarnos. Y además porque nuestra opción era clara, no iba a camuflar de ningún modo y nos presentábamos como lo que somos, como independentistas, como socialistas y como feministas y como claros enemigos de este régimen españolista y capitalista. Entonces, bueno, ese número de votos no lo vimos mal del todo, es decir, nos parece, ojalá que esos 5.000 votos fueran capaces de dar el paso a una militancia activa en la lucha por la independencia de Andalucía, porque sería y es un capital muy, muy importante. Después de su victoria electoral, PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, se apresuraron a rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones al inicio del mandato, mientras el paro en Andalucía, a día de hoy, supera ya las 800.000 andaluzas. ¿Cómo veis la coyuntura de Andalucía? Pues la actuación de este gobierno trifachito, desde que entró a gobernar, ha sido descaradamente favorable, además como era lógico de esperar, ahí no hay ninguna sorpresa, a los intereses de la oligarquía. Precisamente hace unos días Nación Andaluza hacíamos un comunicado público denunciando las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una visita que hizo a la Feria de Turismo de Londres, la World Trade Market. Allí este hombre, el presidente del PP, apuntalado con sus amiguetes de Ciudadanos y de Vox, dijo que Andalucía era una tierra de oportunidades, porque el gobierno andaluz había adoptado medidas como la bajada de impuestos o el simplificar los trámites administrativos, que según él le hacían más atractivas para los inversores británicos. El vicepresidente Juan Marín, que también lo acompañaba, pues también habló de la necesidad de que nuestras empresas y nuestros trabajadores sean más competitivos. Y bueno, ¿qué querían decir realmente con todo esto? Pues decían claramente que las rebajas fiscales del gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox, no están pensadas para el pueblo andaluz, para la andaluza, sino precisamente para facilitar la capacidad de hacer negocios del capital internacional en nuestra Andalucía. Y vienen a profundizar en el modelo de desarrollo, del subdesarrollo que venimos sufriendo desde hace décadas y que va a continuar desposeyendo a la andaluza con la colaboración del virreinato de la Junta, ¿no? Están hechas no para la mayoría del pueblo andaluz, sino para beneficiar a la oligarquía andaluza y fundamentalmente a los grandes capitales del Estado español e internacionales. Este posicionamiento tan claro y tan abierto de los principales cargos institucionales de la Junta, yo creo que sitúa en su justo lugar todas las políticas de regularización de la actividad económica que vienen llevando a cabo desde el año 2018, desde que entraron en el poder. Lo que han dicho en esta feria, en la World Trade Market, es que, para decirlo claramente, es que quieren hacer de Andalucía un salvaje oeste, un país donde la ley del más fuerte o del más rico sea la que decida los usos que le vamos a dar a nuestra tierra, a nuestras costas y a toda nuestra Andalucía. Mientras que para el pueblo trabajador andaluz, pues solo lo dejan que solo podemos esperar pues que nos caiga alguna ofertita de empleo precario o alguna subvención, nada más. Estas declaraciones de Moreno y del resto
vienen a dejar claro que tanto el PP como Ciudadanos como Vox son exactamente lo mismo que en Andalucía. Continúan apostando, como hacía el PSOE, por ampliar la terciarización de la economía de Andalucía, que es uno de los principales papeles que nos han otorgado y nos tocó en la División Internacional del Trabajo Capitalista, ¿no? Una terciarización que se basa en lo que estamos viendo, en una precariedad laboral enorme, en un paro enorme, en unos salarios como los que tenemos en Andalucía, que son los más bajos del Estado, y en la alta penetración de capitales en el tejido productivo andaluz. Las declaraciones de este hombre, de Juan Marín, ponen también, del vicepresidente, ponen, yo creo que voz a las necesidades más primarias de la oligarquía, ¿no? Hablando de los problemas de productividad de la economía andaluza. Porque en vez de demandar a la patronal mayores inversiones y unos procesos productivos más eficientes y menos contaminantes, lo que Juan Marín dice directamente y claramente y llama es a la precarización, a la desregularización laboral, como necesidades básicas para mantener la tasa de ganancia capitalista. Eso es lo que dice cuando subraya, es lo que hay en el fondo cuando subraya como una necesidad que los trabajadores sean más competitivos. Esa competitividad se refiere a eso, a esa desregularización laboral, ¿no? La principal contradicción de la sociedad andaluza realmente está entre el desarrollo de las fuerzas productivas andaluzas y la economía capitalista, que es de carácter marcadamente extractivo y que impide un desarrollo real de Andalucía. Como decía antes y como he expresado varias veces a lo largo de esta entrevista, los salarios andaluces son los más bajos del Estado y en todas las estadísticas estamos en lo más bajo. Y cualquier periodo de crecimiento de la economía en Andalucía está ligado a un crecimiento de la dependencia del tejido productivo andaluz, acorde con el papel que juega Andalucía como una economía extractiva en el ámbito estatal, europeo y mundial. Y eso es clarísimo, todos los datos son clarísimos. Nuestro papel de colonia interior se plasma en la continua transferencia de plusvalías que van desde Andalucía hasta las naciones más industrializadas, ¿no? Hasta los estados más industrializados. Transferencia que es compensada por la burguesía, pues de una manera negativa para la clase trabajadora, como es aumentando la sobreexplotación de nuestra clase, ¿no? De la clase trabajadora andaluza. Y lo hace de tres maneras distintas, mediante la superexplotación, el aumento de la jornada de trabajo y el establecimiento de salarios por debajo del coste de reproducción de la mano de obra, ¿no? Este proceso no viene de ahora. Este proceso es muy antiguo. Pero la burbuja inmobiliaria que se dio a principios del siglo XXI y el hundimiento económico y la crisis capitalista que padecemos pues han producido una profundización de él, ¿no? Ha habido, y hay que destacarlo, un aumento de la dependencia y especialización del modelo agrícola, con un crecimiento del monocultivo, en el olivo, en el algodón. Se ha producido además un endeudamiento muy grande del pequeño y mediano agricultor andaluz. Y la desindustrialización de Andalucía que comenzó en 1870 y pues continúa sin parar, ¿no? Y la industria que crece es únicamente la contaminante, la más contaminante, que está vinculada fundamentalmente a la petroquímica y dando lugar a lo que se llama en Andalucía, lo que llamamos el Triángulo del Cáncer, Huelva, Sevilla, Algeciras, que es donde se dan unas altas tasas de enfermedades oncológicas de todo tipo, ¿no? Producidas por la contaminación. El panorama político andaluz reciente, y como hemos hablado antes, condicionado por la irrupción de la extrema derecha y de la ultraderecha, tiene sus causas, ¿no? La especialización de Andalucía en la agricultura en virtud de la División Internacional del Trabajo y la caída como hablaba antes, de la rentabilidad de los precios agrícolas en el mercado mundial, han producido las condiciones para que aparezca la extrema derecha en nuestro país. Nuestro papel como productores agrarios de todo tipo de productos, de tomates, de pepinos, de pimientos,
eso que nos llaman, y que les gusta tanto a los de aquí decir, la despensa de Europa. Pues para que esa despensa de Europa exista, requiere unas condiciones de sobreexplotación de la clase trabajadora andaluza, fundamentalmente de la clase trabajadora inmigrante marroquí, argelina, de Senegal, maliense, sudamericana, en fin, fundamentalmente africana, que es la que tenemos tanto en Huelva, Granada, Almería y demás, ¿no? En la zona de invernadero. Para justificarla, esta sobreexplotación en el campo agrícola, como decía, es necesario socializar altas dosis de racismo, ¿no? De españolismo y de autoritarismo, que para poder justificar esa sobreexplotación, ¿no? Y así permitir sostener las tasas de ganancia de la patronal. Es la única manera, ¿no? Eso es la agricultura, pero otros sectores económicos de peso en nuestro país, como han podido ser el inmobiliario, pues han tenido de siempre un carácter puramente especulativo. La construcción no ha servido para aliviar las necesidades de vivienda de miles de andaluzas, sino para hacer grandes lavados de dinero negro de mafias locales y foráneas, ¿no? Y a costa siempre de la apropiación privada de los recursos naturales andaluces. Lo estamos viendo, se están desmantelando las escasas áreas industriales que tenemos en Andalucía, como la que está de actualidad, la de la Bahía de Cádiz, donde se está dando una lucha, o se ha dado, y esperemos que se siga dando una lucha fortísima, brava, del pueblo gaditano, pues para impedir precisamente esta desindustrialización progresiva que se va dando, ¿no? Quieren hacer de Andalucía, en definitiva, un país de camareros, un país de trabajadores desregulados al servicio del turismo, y a la gente joven andaluza no le están dejando otra salida que la de emigrar, la de irse fuera de nuestra tierra, o la de servir en el ejército o en los cuerpos represivos del Estado español. Para terminar, esta situación de subdesarrollo andaluz que acabo de esbozar es necesaria para el sistema, para prolongar la colonización y la dependencia política de Andalucía. El Estado español, la Unión Europea y el imperialismo necesitan una Andalucía en la que no haya expectativas para nuestro pueblo, más allá de servir a sus propósitos que acabo de contar. En el Día Nacional de Andalucía, ¿cuáles son las propuestas del independentismo revolucionario andaluz? Hasta ahora no me habéis preguntado, y creo que también, o yo no he hecho referencia en las anteriores preguntas que me habéis hecho, no he hecho referencia también a un tema que de Nación Andaluza consideramos fundamental, ¿no? Y que creemos que condiciona también mucho a Andalucía, no es otro que el de nuestra situación geoestratégica, ¿no? El estrecho de Gibraltar es una de las dos entradas al Mediterráneo, y tenemos la presencia en Andalucía de dos bases importantísimas del imperialismo yanqui, como son la de Rota y la de Morón, y tenemos Gibraltar, una base inglesa, y bases como la de Beator en Almería, del ejército español, también implicadas totalmente en la OTAN y en la lucha imperialista, ¿no? Todas ellas son de gran importancia internacional y hacen, por tanto, nosotros pensamos que hacen que la lucha por nuestra independencia andaluza no tengamos solamente enfrente al Estado español, sino que por desgracia tenemos enfrente a la oligarquía estatal internacional, imperialista, tanto estadounidense y occidental, que están interesados en que Andalucía no cambie, en que Andalucía no podamos nunca tener el derecho el pueblo andaluz a autogobernarnos y a decidir qué clase de defensa queremos, si queremos o no queremos bases militares y demás, ¿no? Para nosotras, para Nación Andaluza, es fundamental continuar y ampliar la lucha contra la OTAN y contra las bases militares. Por ello,
es un frente en el que nació Andaluza, este frente antimilitarista y antiimperialista, en el que llevamos trabajando y vamos a seguir trabajando, y es una de nuestras prioridades. El Frente Cultural también por la recuperación de nuestras señas de identidad y de nuestra historia farseada totalmente hasta límites increíbles por parte del españolismo en las instituciones, en la academia, en los institutos, en las universidades, en los libros, en todo. La defensa de nuestra habla andaluza, otro tema importantísimo, también es primordial para nosotros. Y por no extenderme demasiado, pues te voy a mencionar otros frentes que también nos hemos marcado trabajar, importantes, como son el municipalista, el juvenil, el sindical y el antifascista. Amén de también algo que para nosotras es una señal de identidad, que es el feminismo, porque nosotros tenemos nuestros documentos y tenemos la misma altura, en concordancia, nuestros objetivos feministas, independentistas y socialistas, a la misma altura los tres. Y a nivel estratégico, dejamos también claro que la única vía posible es la ruptura con la legalidad española y su sustitución por un marco que facilite el camino hacia la construcción de lo que nosotras llamamos República Andaluza de Trabajadoras. Para llegar a esa República Andaluza y para esa ruptura es necesario construir un poder andaluz, un poder popular andaluz. Esta vía nuestra hacia la República Andaluza debe comenzar por la constitución de un movimiento andaluz claramente de izquierda y soberanista, y que agrupe a los representantes de las organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, que realmente estén interesadas en construir una república andaluza. Y bueno, en esa lucha estamos, y a esa lucha y a ese camino hacemos un llamamiento a una nación andaluza, a todos los sectores más combativos y más concienciados de clase trabajadora andaluza. Moltes gràcies, Mariano i Juan, per una entrevista que ens ha il·lustrat sobre la lluita del poble treballador andalús. I per acabar, el nostre company Yuri dona Companys i companyes, Working Class Tota, com esteu? Ens heu trobat a faltar? Bueno, anem a fer una repassada ràpida a veure com està el panorama, ¿vale? Durant la vaga del metall, repressió desmesurada a Cádiz amb tanquetes i piloteres als barris obrers. El secretari general del Partit Comunista d'Espanya demanant als i les treballadores paciència i confiança, coses del govern més progressista de l'universo. També este govern ha comprat noves ports extensibles estes d'acer. Poden trencar maons, manisses i els nostres ossos també, clar. Ells i les gudaris no podran rebre la benvinguda quan isquen del talego, però Pablo Casado va a una missa en honor a Franco i no passa res, clar. Això és l'exemple d'una democràcia consolidada. Al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs porten una setmana sense llum. Esperem que no s'arribi a la situació dantesca de la Canyada Real en Madrid, que porten ja un any. Fixeu-vos si importen poc que fent una cerca en Google només he trobat una referència i era d'Ok Diario. La setmana passada una família va morir en Barcelona en un incendi d'on vivien en un local des que van ser desnonats fa 2 anys. A l'oasi català se li veuen les costures. I tot això fent una repassada ràpida així de cap. Així tenim el pati. Però, que jo sóc un hater, un friki i un esquerranista. Vale, ok, cap problema amb això. Però dic jo que pot ser el problema real que ens afecta i ens mantén esta punyetera roda del hàmster no són les elèctriques, la dreta, ni tan sols la burgesia com a classe social organitzada i així combativa. No, el nostre problema són personatges fastigosos com el senyor Javier Parra, secretari general del Partit Comunista del País Valencià, que des del Twitter s'envalentona i treu prit criticant la Yolanda Díaz i el govern més progressista de l'universo. Vosaltres, Pepito Grillo del sistema, sou la xacra. Sou el rebel tolerat. Sou qui canalitzeu la ràbia. Sou els que prometeu un futur millor quan el partit torna a ser el que era. El problema és la fraseologia de merda Mr. Wonderfulera, que si anaven lents perquè anaven lluny, que si hi ha una altra manera de viure, que si entre tot és tot i bla bla bla.
perquè hem convertit l'odi i la ràbia en frase d'autoajuda. I la veïna del quin, que suposadament ens hauria de seguir, doncs hem passat el discurs per la Turmix per fer-lo papilla perquè s'ho passe millor, ens mira en cara de beneits. El problema, potser, és que volem reduir el sindicalisme en assistencialisme i acció legal. Perquè, com sempre diu un company, volem fer tot el sindicalisme menys el laboral. Perquè, clar, dir que no a l'amo comporta uns perills. I no me la vaig a jugar, clar. El problema, diria jo, és que hi ha gent que no entès una merda i es diu comunista mentre defensa el petit comerç i mesures keynesianes. I el problema és que ens atrevim a fer el pas i començar de nou. Crec que ese sí és el gran problema. Recordeu, seguiu a Praxi al nostre canal de Telegram i al perfil de Twitter per saber-ne més. I feu-nos arribar propostes, reflexions o insults a espai.praxi@gmail.com. Bandera,